popular en el Congreso por la que se insta al Gobierno a condenar la dictadura de Venezuela, contribuir a la estabilización de la región de América Latina y aprobar un estatuto de protección temporal para venezolanos en España. Para la presentación de la iniciativa y de la enmienda presentada tiene la palabra el señor García Hernández. Buenas tardes, señora presidenta. Muchas gracias, señorías, y a los luchadores por la libertad en Venezuela que hoy nos acompañan, sin ningún tipo de camisetas, con una palabra tatuada en su corazón, para ejemplo del mundo. La historia maestra de la vida, la historia de una nación hermana como Venezuela es ya la historia de España y de los españoles. Hoy rendimos homenaje a los más de 400 presos políticos que siguen en Venezuela, en la tumba, esa cárcel a metros de profundidad con la sofisticación de las torturas, en el helicoide, con la inyección de la corrupción moral, o en arrestos domiciliarios que apresan a familias enteras. ¿Y quiénes son los cómplices de esto en España? Espero que, con la excepción de los alumnos aventajados, ninguno más quiera caer en ese lado de la historia que hará que nunca se olvide que en el momento determinante hubo quienes dieron oxígeno a un narcodictador, mientras otros clavábamos por democracia, libertad y dignidad. No caben las equidistancias. No caben las ambigüedades. Esto va de la vida de personas, de su dignidad, pero también de la nuestra, de su memoria histórica y de nuestra memoria histórica. Y como la historia es maestra de la vida, solo podemos aprender por los errores propios. Se escucha el estruendo de millones de venezolanos que claman al mundo que abramos los ojos. España, despierta. Es su consejo. Españoles, os necesitamos. No nos dejéis solos con estos sátrapas. No les sorbáis la coartada infantil con la apelación al diálogo que ya han usado con la Iglesia Católica o con la oposición en la República Dominicana. Españoles, decíamos que Caracas no era La Habana, que esto no podía pasar nunca en Venezuela. Pero hoy el G2, el temible servicio de inteligencia cubano, es virrey en Venezuela. España, despierta. La puerta al chavismo la abrió la debilidad de los partidos que creyeron que si alimentaban con lechuga al cocodrilo Chávez, este se volvería vegetariano. A ver si la música les suena. La antipolítica, no nos representan, la casta, el fin del sistema bipartidismo. Y más grave, a ver si les suena. La necesidad de reformar la Constitución venezolana en 1993 para hacer más descentralizada Venezuela, para que no se concentrase el poder en la jefatura del Estado y, sobre todo, un indulto a un preso como Hugo Chávez. A ver si les suenan. ¿Cuánto darían los venezolanos hoy sentados aquí para gritar que no transitemos por el camino hollado de la desolación? España, despierta. Debemos recoger sus anhelos. Ahora que están ellos de rodillas, apelados en esas cárceles, torturados, expoliados, sometidos al control social de la estrategia cubana del hambre para derrotar moralmente a una población para que no se levante, para que no pueda pensar en otra cosa que alimentarse. Debemos abrir un canal humanitario, no un canal de diálogo. Y espero que nos expliquen esa posición acordada bajo mesa en un almuerzo sin todos los ministros de Exteriores. Solo el Parlamento Europeo parece resistir a Federica Mogherini. Y por eso se aprobó el pasado jueves por todos los grupos que están aquí presentes, con la excepción de Podemos, el Partido Socialista, una posición contra Venezuela. Yo espero que el Partido Socialista hoy no vote distinto en España porque esté preso de Podemos a lo que votó el jueves en Bruselas. Y aquí se trata de introducir ese factor de moralidad entre lo que separa a una élite narcodictatorial y a los venezolanos. Sabemos que la iniciativa de establecer un diálogo parte del propio presidente Sánchez. No consideramos que el padre del engendro sea Zapatero. Pedro Sánchez, en su onírico reflejo ante el espejo, tiene que ser más que Zapatero en todos los sentidos. Desenterrando a Franco, pactando un referéndum con los independents, indultando a presos, con un presupuesto de gastos cuando viene otra crisis que no sabemos a cuántos españoles va a volver a mandar al paro y que espero que Ciudadanos no le abra la puerta. Por eso nosotros estamos ahora poniendo esta proposición no de ley y les necesitamos, señores del Partido Socialista. Les necesitan todos los vascos que viven en Venezuela, todos los catalanes que viven en Venezuela, todos los gallegos que viven en Venezuela, todos los canarios que viven en Venezuela y todos los que han venido aquí. ¿Qué van a decir de vuelta a sus circunscripciones? ¿Que Sánchez domina todo y se lo sabe mejor que nadie?
Ya veremos qué le dicen. Todos sabemos quién abrió la puerta a Chávez. Todos sabemos quién ha ido a visitar Pablo Iglesias. Por eso pedimos ese estatuto de protección temporal, para mejorar la vida de los venezolanos que han tenido que salir de la mayor prisión del mundo, que hoy es el Estado de Venezuela. Y por eso también pedimos, y no podemos contemporizar, dada esa resolución que nosotros hemos apoyado en el Parlamento Europeo, con 268 votos a favor y 25 en contra, que se reclame que asumamos la iniciativa de varios países americanos para que la Corte Penal Internacional investigue al Gobierno de Nicolás Maduro por supuestos crímenes de lesa humanidad. No podemos estar de lado. Francia y Alemania son los últimos países que han manifestado su posible apoyo a la investigación de esos crímenes de lesa humanidad por las autoridades de Venezuela. Hay un fundamento en el artículo 7, hay un fundamento en el artículo 13, 14, 15, 17 y en el 53. La fiscal lo hará de oficio. Sumémonos. Nos cuentan, y lo vemos con preocupación, que el Gobierno había presionado a Francia para que esto no ocurriera. Y nos gustaría que nos lo aclarasen. Pero, por favor, no lleven a toda España al lado equivocado de la historia. Ya se dictó orden contra todos los distintos presidentes de Sudán, de Libia, del Congo, y la Organización de Estados Americanos dice que hay fundamentos, y cito literalmente, porque son ataques sistemáticos y generalizados contra la población civil, detenciones masivas, desapariciones forzosas, asesinatos, torturas y violaciones. Más de 131 ejecuciones extrajudiciales, 8.292 homicidios y más de 12.000 detenciones y 289 denuncias de torturas denunciadas. ¿A qué esperamos? Por eso, simplemente, y para terminar, queremos traer dos casos más. La muerte desde un 10º piso del concejal Fernando Albán y la agresión que ha sufrido María Corina Machado. Por eso hacemos nuestras las palabras de un defensor de los derechos humanos de Venezuela, Lorenz Salé, hoy en España. La mejor forma de resistencia a un dictador siempre es el desafío. Señores del Partido Socialista, desafíen ustedes la mediocridad moral en la que van a asumir al apoyar a Maduro y repitan siempre junto a todos los venezolanos, hasta aquí, ya no más, basta. Tiene la palabra el señor Matute García de Jalón. Muchas gracias, señora presidenta. En un minuto. Las mujeres y hombres de Euskal Herria Bildu estamos con el proceso bolivariano y estamos con el orden constitucional bolivariano y estamos con la mayoría social y política de Venezuela. A partir de ahí, por eso no podemos apoyar esta declaración de guerra que ustedes han traído a este Congreso para que sigamos apoyando una campaña contra el Gobierno legítimo de Venezuela. Ustedes plantean que condenemos la dictadura de Venezuela, curiosa dictadura que ha convocado y ganado más elecciones de las que ustedes han convocado en 40 años. Pero claro, nos hablan de condenar ustedes que en el 2002 no tuvieron ni la valentía ni la voluntad de condenar el golpe de Estado contra Hugo Chávez que provocaron otros y que ustedes, presidiendo el Consejo de Europa, aplaudieron de manera holgada. Nos dicen que nos posicionemos ante la grave crisis y creemos que es necesario hacerlo, pero también ante la de Honduras y también ante los 7 millones de personas migrantes desplazadas en Colombia. Pero ustedes ahí callan porque esos gobiernos son amigos, son sus verdaderos amigos en América Latina. Y nos hablan de impulsar la democracia. ¿Quiénes? ¿Ustedes que traen la ley Mordaza por bandera? ¿Quiénes? ¿Ustedes que quieren hacer que los insultos a la Macarena sean delito? Y para terminar, porque se me ha acabado el tiempo, nos hablan también de promover convocatoria de elecciones libres. ¿Qué quieren? Otros 155 esta vez en Venezuela. Quieren exportar su modelo de éxito. Ustedes ven golpes de Estado donde no los hay y aplauden los que se dan realmente. Ustedes no quieren la diplomacia, ni siquiera hacen caso a lo que dice el responsable del Comando Suramericano cuando dice que hay que hablar de diplomacia y diálogo y, sin embargo, son hartamente diplomáticos con sátrapas como el de Arabia Saudí y otros, como hemos visto en esta Cámara. Muchas gracias, señor Matute García de Jalón. Tiene la palabra el señor Baldoví Roda. Muchas gracias, señora presidenta. Es curioso las veces que ha salido aquí el país de Venezuela y curioso que otros no salgan prácticamente para nada. Lo suyo es verdadera obsesión con Venezuela, porque ¿qué tiene Venezuela que no tuviera Arabia Saudí o Guinea o Marruecos o China o Israel o Honduras? En fin, mire, yo estoy esperando que venga aquí una proposición que diga condenar la dictadura de Arabia Saudí, de Marruecos, de China, de Guinea, de Israel, de Filipinas. Estoy esperando que venga aquí impulsar la defensa de la democracia y los derechos humanos en Arabia Saudí, en Marruecos, en Guinea. ¿Cuándo la van a traer esa? No entre en diálogo con el orador. Prosiga. ¿Cuándo la van a traer esa?
¿Cuándo van a pedir la plena liberación de todos los presos políticos de Guinea, de Arabia Saudí, de Marruecos, todos los presos saharauis? ¿Cuándo la van a pedir? Hipocresía. Muchísima hipocresía. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Baldoví Roda. Tiene la palabra el señor Xuclà y Costa. Muchas gracias, señora presidenta. Conste en acta que se votan en el Parlamento los textos y no los discursos, porque si fuera por el discurso del señor García Hernández tendría que variar el sentido del voto. Señor García Hernández, usted ha entrado en la misma lógica que tanto critica de Podemos, que cuando habla de Venezuela quiere hablar de España, y parece que también esta tarde ha querido hablar de España. Se puede llegar de forma democrática a las instituciones y se puede producir una degradación de las mismas. Y se puede trabajar desde dentro de las instituciones para socavar la arquitectura democrática de un determinado país. Y esto es lo que ha sucedido en Venezuela respecto a la democracia, a los derechos humanos y al respeto a las instituciones. Y ante esta situación tendría que ser posible, debería ser posible, un amplio consenso de esta Cámara, porque hay aspectos muy objetivos, un consenso que incluyera como mínimo al Partido Socialista. Y cuando vemos una enmienda del Partido Socialista que respecto a Venezuela dice condenar la destrucción de libertades, el Partido Socialista claramente queda corto respecto al diagnóstico de la situación de Venezuela, condenar la destrucción de libertades. Algo más grave está pasando en Venezuela. Y este Parlamento condena a Venezuela y condena a Arabia Saudí. Al menos el Partido Demócrata mantiene la misma posición esta semana y la semana pasada. No somaticemos los debates de política internacional como debates de política interna para el desgaste y la erosión entre grupos políticos. Y, finalmente, Venezuela requiere de reconciliación. Se ha producido una grave degradación de la convivencia. No requiere vías militares ni requiere ataques por la vía militar como alguno tiene la pulsión en los últimos tiempos. A la intolerancia no se le responde con la intolerancia, sino con la democracia. Nada más y muchas gracias, señora presidenta. Muchas gracias, señor Xuclà. Por el Grupo Parlamentario Ciudadanos tiene la palabra el señor Maura Barandega. Un saludo también muy especial a nuestros amigos, nuestros compañeros, nuestros hermanos venezolanos luchadores por la libertad de su pueblo tan absolutamente asediado desde hace tantos años. La dictadura de Maduro, que ya viene siendo conocida por narcodictadura, ha conseguido el singular resultado de que en el país que tiene los mayores yacimientos energéticos petrolíferos del mundo, 9 millones de personas no puedan siquiera comer 2 veces al día. Un país en el que las farmacias no tienen medicamentos, en el que las clínicas y los hospitales carecen de material sanitario, en el que no hay suficiente electricidad y donde la inflación medida por el Fondo Monetario Internacional para este año 2018 alcanzará la pavorosa cifra de 1.000.000%. Pues bien, esa narcodictadura sigue aferrándose al poder, mantiene en prisión a centenares de presos políticos. Quiero recordar el caso de Fernando Albán, el concejal presuntamente asesinado después de sufrir torturas, el que la comunidad internacional y nosotros mismos ahora pedimos una comisión objetiva internacional de investigación. A propuesta de nuestro grupo, este Parlamento decidió no reconocer las elecciones celebradas el pasado mes de mayo. Y no puede, por lo tanto, resultar extraño que los venezolanos voten con los pies. Dice Naciones Unidas que más de 3 millones
de venezolanos han abandonado su país. No diré que en busca de un mejor futuro, basta decir que en busca de un futuro para ellos y para sus hijos. Muchos de ellos se encuentran en países latinoamericanos, como es el caso de Colombia, de Perú, de Ecuador, de Panamá, de Brasil, pero otros tantos han venido a España. Según datos del Instituto Nacional de Estadística, a enero de 2018, más de 90.000 venezolanos se encuentran entre nosotros. Hay otras cifras que aseguran que podríamos multiplicar esa cifra por 4. Se trata del contingente de peticionarios de asilo más importante que hay en España, por encima incluso de los ciudadanos sirios afectados por una pavorosa guerra civil. ¿Cómo estamos afrontando desde España este exilio venezolano? Diré que muy mal. Según datos, en este caso de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado, de los 2.300 peticionarios de asilo que se produjeron en el año pasado, 2017, solo se concedieron 15 asilos, 15 condiciones de refugiados. Repito, 2.300, año 2017, 15 concesiones, Gobierno del Partido Popular. Pues bien, nosotros lo que estamos pidiendo a través de esta enmienda es que se conceda el procedimiento temporal de asilo. Significa básicamente que los que tengan derecho al mismo tendrán un permiso de residencia durante un año, tendrán también permiso de trabajo, podrán acceder a la sanidad pública y al mismo tiempo podrán tener una libertad de circulación. Eso lo está pidiendo el Defensor del Pueblo, lo está pidiendo ACNUR, lo está pidiendo el Parlamento Europeo, lo están pidiendo los venezolanos y lo estamos pidiendo y exigiendo nosotros como una exigencia de solidaridad recíproca, lo mismo que tuvo Venezuela después de la Guerra Civil Española con el exilio republicano, señorías del Partido Socialista, señorías de Podemos. Lo mismo que ellos, la misma solidaridad que prestaron a nuestros conciudadanos. También pedimos que se garantice la inserción laboral de ese exilio y que España, junto con otros países afectados, los proteja de la persecución y de la miseria. Y queremos, además, que España lidere la exigencia del retorno de Venezuela a la normalidad democrática. Queremos que se condene la dictadura de Maduro. Queremos que España se adhiera a la solicitud de la Fiscalía de la Corte Penal Internacional, como lo han hecho países como Argentina, como Canadá, como Colombia, como Paraguay, como Chile, como Perú. Y entre nosotros, entre los países europeos, Alemania o Francia. No nos podemos quedar atrás. Tenemos que liderar, no ponernos a la cola de las demandas de otros países. Queremos también la ampliación de sanciones contra quienes son responsables de este estado de cosas. Por cierto, señores del Partido Socialista, ni una sola sanción más desde que ustedes están gobernando. Ni una sanción más se ha producido contra los responsables de este estado de cosas. Y queremos, por fin, la convocatoria de unas elecciones auténticamente libres que pongan fin a este drama, a este horror, a esta verdadera vergüenza internacional. Este Parlamento ha hecho repetidas veces gala de su apoyo a los derechos humanos, de su solidaridad con los desprotegidos. Este Parlamento, señorías, no debería mirar para otro lado ante esta reclamación. Muchas gracias. Por el Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra el señor de la Encina Ortega. Buenas tardes, señorías. Permítanme un minuto del tiempo que tengo para defender la enmienda de mi grupo parlamentario para dedicar una reflexión a América Latina.
estamos en un momento trascendente, momentos convulsos en muchos de los países de América Latina, porque estamos hablando de Venezuela, pero tenemos Nicaragua, Honduras. Sin ir más lejos, por no dedicarle mucho más tiempo, el resultado del pasado domingo con el nuevo presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, pues se plantean tiempos también de incertidumbre interna e internacional, porque él mismo se ha declarado de extrema derecha populista. Por tanto, tenemos que hacer una reflexión sobre Latinoamérica, no solo porque hable nuestra lengua, sino porque tenemos infinidad de vínculos culturales, sociales, económicos, y por tanto todos deberíamos bajar la pelota, reflexionar y enfocar esto desde una perspectiva de Estado y desde un contexto europeo. Desde la perspectiva de Estado le pido, y agradezco en parte, porque hemos hablado antes de la intervención, José Ramón, su intervención, pero no le quepa duda ninguna que nosotros desde el primer día de Gobierno, el día 1 de julio, tuvimos con nuestro ministro de Exteriores, Josep Borrell, como prioridad absoluta a Venezuela, como la tenemos con los demás países de América Latina. Por tanto, yo creo que aquí hoy toca hacer una reflexión sobre qué camino adoptamos. Si el que ustedes piden, que compartimos, que es la crítica. No sé si saben ustedes, señorías, que hoy se han debatido en la Comisión de Iberoamérica del Senado 3 mociones sobre esto. Y aquí una. ¿Casualidad o no? ¿Habrá problemas en el mundo? Sí. Venezuela. Para utilizarlo en clave interna de desgaste, como ha hecho usted hoy de aquí, nombrando a la presidenta Susana Díaz, que está en campaña electoral, al presidente Pedro Sánchez, que usted sabe bien, porque se lo he dicho, que ha condenado públicamente, sin ir más lejos, en su último viaje. Pedro Sánchez condena la destrucción de las libertades democráticas en Venezuela y exige al régimen de Maduro la liberación de todos los presos políticos. ¿Qué quiere usted más? ¿Que nos sumemos a su iniciativa? Sí, pero ¿qué ofrece usted de más? Diálogo. ¿Dónde aparece la palabra diálogo en su iniciativa? Y sabe usted que se aprobó y no puede, don José Ramón, no puede usted cambiar la realidad. Está aquí el acta del día 25 de julio. ¿Qué se aprobó el día 25, de octubre, jueves pasado, en el Parlamento Europeo? Con 268 votos a favor, Partido Popular, Partido Socialista Europeo, los Verdes, etcétera, 25 en contra y 26 abstenciones. Pues esta resolución, fíjense, le leo, Esteban González Pons, ¿le suena? Luis de Grandes, ¿le suena? Agustín Díaz de Mera, compañeros suyos, votaron a favor ¿de qué? De la propuesta del Consejo y de la propuesta de la alta representante de seguridad de la Unión Europea, doña Federica Mogherini. Téngola hasta aquí, traducida en español, no hace falta porque usted hable inglés. Diálogo como única vía para solucionar la crisis, no solo humanitaria, por supuesto, social, económica, política, de recorte brutal de libertades, de dictadura, si hay presos políticos. Le he leído el titular del presidente del Gobierno. Ustedes no aparecen en ningún momento diciendo lo que acabo de decir, que es lo que nos pide la Unión Europea, lo que ha votado su partido en el Parlamento Europeo. Aquí está, lléveselo. Por tanto, le pedimos que acepte nuestra enmienda donde apuesta por la única vía, señorías, que cabe. Esto ni se resuelve con golpe militar ni intervención externa. Se resuelve con un diálogo participando por y para los venezolanos, sin injerencia, con mediación, como está haciendo la Unión Europea y como ha dedicado desde el primer día de su nombramiento el ministro de Asuntos Exteriores, Josep Borrell. No le puedo leer aquí manifestaciones suyas de 3 momentos posteriores, muy recientes, todas en el mismo sentido que ha hecho el Consejo de Europa el día 25 en su resolución que usted, su grupo parlamentario europeo, apoyó el día 15, 17 y 22. ¿Sabe usted qué dice? Textualmente, sí, la tiene usted, léala. La creación de un grupo de contacto por parte de la Unión Europea con los países de la región para explorar una mediación entre el Gobierno y la oposición, no la ha citado usted esa palabra, que propicie una solución pacífica, democrática, negociada entre venezolanos en el marco del Estado de Derecho. Por tanto, señoría, creo que ese es el camino. Las sanciones, la suma
a que se lleve a la Corte Penal Internacional? También. Pero no haga usted trampa, no diga que vamos a votar. Hemos votado en contra. ¿Por qué? Porque si pedimos diálogo no podemos a la vez seguir insistiendo en actuaciones donde la CPI, a través de su Fiscalía, ya ha abierto un procedimiento de investigación. Por tanto, no haga trampas aquí con la realidad de un problema tan complejo, tan importante, donde España, termino, quiere manifestar sobre todo la solidaridad con los venezolanos y la ayuda desde todos los ámbitos como Gobierno y mi partido con ese pueblo hermano de Venezuela. Muchas gracias. En el turno de fijación de posiciones por el Grupo Parlamentario Vasco, EAJ-PNV, tiene la palabra el señor Legarda Uriarte. Muchas gracias, presidenta. El Grupo Parlamentario Popular presenta a debate una iniciativa en la que se insta al Gobierno a condenar la dictadura de Venezuela, a contribuir a la estabilización de la región y aprobar un estatuto de protección temporal para los venezolanos en España. Se trata, según dice la PNL, de hacer frente a la grave crisis que sufre Venezuela, que ciertamente es de una dimensión manifiesta y se muestra de manera poliédrica, simultánea y acumulativa en la dimensión constitucional e institucional, democrática, económica y social, y lo que está generando una inflación histórica, una permanente escasez, un drama humanitario y una crisis de los derechos fundamentales en forma de arrestos arbitrarios, casos documentados de malos tratos y torturas, presos políticos, etc. Y también esta crisis en Venezuela está generando una afección regional a través de tensiones con los países limítrofes y una migración que llega a alcanzar también al Estado español. Son los ciudadanos venezolanos los que registran el mayor número de solicitudes de refugio y asilo en España al día de hoy. Y también una extrema polarización social que conduce a que en Venezuela no haya retratos neutrales, tal y como pone de manifiesto y valga a modo de ejemplo el último proceso electoral presidencial de mayo pasado, que tanto le vale al chavismo para sostener que Venezuela es una democracia y que su presidente está legitimado, y por contra a la oposición sostener la irregularidad del proceso electoral antes de la jornada electoral, por haberse impedido a la MUD concurrir al proceso y por la ausencia de una campaña justa, lo que condujo a la oposición a no concurrir a dicho proceso, y también durante la jornada del voto, por el uso del llamado carné de la patria, en lo que podría suponer un chantaje y una compra ilícita de votos, y por las casi 1000 irregularidades producidas en los colegios electorales al permitirse el proselitismo chavista en su interior y aledaños, a la que se unió para esa deslegitimación del proceso electoral la deslegitimación derivada de la baja participación y el no reconocimiento por un importante número de países suramericanos, Canadá, la Unión Europea, numerosos países europeos y organismos internacionales como el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas o la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Todas estas circunstancias son conocidas, pero nos preguntamos qué motiva esta PNL que insta al Gobierno a adoptar una postura reactiva frente al Gobierno venezolano y proactiva con su oposición, como si no se estuviera haciendo nada en estos dos ámbitos. Esta cuestión, la de la actitud del Gobierno frente a la crisis de Venezuela, fue uno de los temas debatidos la semana pasada, con ocasión de la comparecencia del presidente del Gobierno para dar cuenta de la última cumbre europea, y objeto de graves acusaciones por haber pedido diálogo y no tomar e impulsar medidas sancionadoras, lo que fue tajantemente desmentido y replicado que se utilizaba el sufrimiento y dolor de los venezolanos para consumo electoral doméstico. Valoración que compartimos y que coincide con el modo de afrontar que tanto el Partido Popular como Ciudadanos comparten para afrontar las crisis de convivencia y tal y como sucede con la crisis constitucional en torno a las entidades nacionales distintas dentro del Estado español. Sus métodos son siempre los mismos, palo y tente tieso y nada de diálogo.
La política es la fuerza y no la fuerza de la política. Señorías, lo hemos repetido hasta la saciedad. Y ahora lo reiteramos, los problemas políticos necesitan soluciones políticas y el diálogo y la negociación nunca pueden quedar excluidas, sin perjuicio de que, en ocasiones, como en esta, puedan ir acompañadas de otras medidas, siempre que no supongan un sufrimiento añadido a los que ya lo están sufriendo, medidas como las que recientemente ha anunciado la Unión Europea para penalizar a los responsables de la organización electoral venezolana con el objetivo de que convoquen nuevos comicios y que se suman a otras ya acordadas en noviembre del año pasado y que nuestro grupo, el Partido Nacionalista Vasco, también comparte. Muchas gracias, presidenta. Muchas gracias, señor Lagarda. Por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana tiene la palabra la señora Surra Espadea. Gracias, señor presidente. Señorías, señores del Partido Popular, ustedes que han instigado y legitimado la existencia de presos políticos catalanes, ¿qué legitimidad pueden tener para hablar de si existen o no existen presos políticos en otros países? Ustedes que la semana pasada legitimaron que España vendiera armas a los sátrapas de Arabia Saudí y fueran cómplices de los crímenes de guerra que se cometen en el Yemen, ¿qué legitimidad pueden tener para hablar de si se cumplen o no los derechos humanos en otros países? Ustedes, que son el partido con más casos de corrupción en los tribunales de toda Europa, ¿qué legitimidad tienen para hablar de la corrupción en otros países? Ustedes, que han censurado, distorsionado y manipulado interesadamente aquello que está pasando en Cataluña, ¿qué legitimidad tienen para hablarnos con propiedad de lo que pasa en Venezuela? Ustedes no son nadie para dar lecciones de democracia a nadie. Y desde América Latina ya estamos hartas de que España siga con esta mentalidad imperialista y que se crea con el derecho de injerir en los gobiernos de nuestros países. Señores del Partido Popular, los países latinoamericanos hace 2 siglos que dejaron de ser colonia española. Asúmanlo y déjenos en paz, que ya somos mayorcitos. Su narrativa está instalada contra el gobierno venezolano, sin interesarse en contrastar hechos ni abogar por el diálogo y la mediación. De julio del 2017 a mayo del 2018, Venezuela celebró 4 procesos electorales. Esto ustedes no lo tienen en cuenta. Usan su visión interesada, desacreditan la legitimidad del gobierno venezolano, elegido democráticamente, al igual que la Asamblea Nacional, como no han hecho con el gobierno de Catalán. En dinamitar y sabotear un proceso democrático, ustedes tienen un máster. En su discurso obvian mencionar el obstáculo al que se enfrenta Venezuela, el bloqueo económico y financiero impuesto al país. La mayor parte de los venezolanos que están migrando lo hacen como consecuencia de este bloqueo financiero y la crisis económica inducida que se vive en Venezuela, que de manera tangible ha precarizado la vida de la gran mayoría de los ciudadanos. Y ustedes, de forma irresponsable, han protagonizado un efecto llamada, pues al seguir afirmando que en Venezuela hay una dictadura, han animado a esa gente a venir aquí a pedir asilo político, a sabiendas que no lo podían obtener, y ahora le piden al gobierno del PSOE, cosa que ustedes no hicieron, que se salte vuestra propia ley de extranjería solo para los venezolanos. Si hay papeles, que sean para todos. Y les informamos, aunque ustedes lo saben pero no lo dicen, que el gobierno venezolano ha fletado aviones a diferentes países de América Latina para ayudar a sus ciudadanos a que vuelvan a su patria, porque afuera estaban pasando más penurias que en su propio país. Reiteradamente, el gobierno del Estado español ha intentado intervenir directa o indirectamente en los asuntos internos de la República Bolivariana. El gobierno del Estado español viene usando el derecho internacional a su antojo e interés. Cuando les conviene, usan la narrativa de la no injerencia en asuntos internos de los Estados para bloquear y condenar a los países que se solidarizan con Cataluña. Y cuando les interesa, hacen suyo el derecho a la injerencia humanitaria y a la intervención. ¿O me van a negar que después de vanagloriarse de la perfecta separación de poderes existentes en el Estado español y de oponerse a aceptar la existencia de los presos políticos catalanes, el secretario de Estado de Cooperación Internacional, Juan Pablo La Iglesia, no ha ido
no ha ido a negociar con el gobierno venezolano la obtención de la libertad de Lorenz Sale, estudiante encarcelado? Entonces, ¿por qué no hacen lo mismo con Oriol Junqueras, Carmen Forcadell, Dolors Bassa, Raúl Romeva, Jordi Sánchez, Jordi Cuixart, Quim Forn, Josep Rull y Jordi Turull? Si realmente estuviesen preocupados por el pueblo venezolano, si estuviesen comprometidos con el principio de solidaridad y fraternidad, se comprometerían con el diálogo que se expresó ya en UNASUR y que ustedes tanto le han criticado a Rodríguez Zapatero. Desde nuestro partido deseamos que el pueblo venezolano encuentre un camino cívico, pacífico y democrático en la resolución de sus controversias. Y gloria al bravo pueblo. Gracias. Por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos, En Común Podem, En Marea, tiene la palabra el señor Bustinduy Amador. Esta es la 15ª iniciativa que traen el PP y Ciudadanos en esta legislatura para apoyar la democracia y el orden constitucional en Venezuela, condenar las violaciones de derechos humanos y pedir que sean objeto de una investigación independiente. 15 sobre Venezuela, ninguna entre los dos sobre el salario mínimo, por ejemplo. Pero es igual, nuestro grupo está de acuerdo con ese mensaje. ¿Saben cuál es el problema? Que es mentira, que eso no es lo que quieren. Durante años el Partido Popular ha utilizado la crisis en Venezuela como cortina de humo para tapar sus escándalos de corrupción, hasta el punto que hoy en España todo el mundo sabe que cuando un portavoz del Partido Popular dice Venezuela hay algo de lo que no quiere hablar o que quiere ocultar. Y para criminalizar a sus adversarios políticos, llegaron ustedes a utilizar como una mafia el Ministerio del Interior fabricando informes falsos para desacreditarnos sin que nadie haya asumido responsabilidades por ello. El problema es que ahora están haciendo ustedes algo mucho más grave. Todo el mundo sabe que la única solución, la única salida pacífica a la crisis que vive Venezuela pasa por la negociación política. En marzo pasado, de hecho, un proceso de mediación internacional en la República Dominicana propició la liberación de varios opositores y logró un principio de acuerdo para la celebración de elecciones reconocida por todas las partes, que fue roto en el último segundo por un sector de la oposición venezolana sin que sepamos todavía por qué. El problema no es que ustedes no apoyaran ese proceso, es que se han dedicado a obstaculizar por todos los medios cualquier forma de negociación o de diálogo. Es que ustedes han llegado a orquestar una campaña vergonzosa contra el presidente Zapatero por ofrecerse como mediador, y su única propuesta en una carrera a ninguna parte con Ciudadanos para ver quién es más irresponsable es seguir asfixiando la economía de Venezuela con sanciones que provocan el éxodo de sus gentes, generando una situación insostenible en el país. ¿Con qué objetivo? ¿Con qué horizonte? El pasado 8 de septiembre, el New York Times desveló que el gobierno de Estados Unidos lleva meses manteniendo reuniones secretas para preparar un golpe de Estado en Venezuela. Lejos de desmentirlo, el propio Donald Trump lo confirmó al declarar: tenemos una opción militar para Venezuela si fuera necesario. Ahogar el país con sanciones, criminalizar el diálogo, bloquear cualquier intento de negociación o solución pacífica equivale hoy a preparar el terreno para un golpe de Estado patrocinado por los Estados Unidos, cuyo objetivo no va a ser defender la democracia y los derechos humanos en Venezuela, sino controlar las mayores reservas de petróleo del mundo. Con la polarización y el riesgo de confrontación civil que vive el país, con los niveles de violencia y el número de armas que hay en la zona, eso supone avalar un conflicto que tendría consecuencias desastrosas para toda la región y para las poblaciones que ustedes dicen defender. Uno se preguntaría cómo pueden ser tan irresponsables si no sonara en esta tétrica vuelta de la aznárida tan dolorosamente familiar. 280.000 muertes costó la guerra del señor Aznar para defender la democracia y los derechos humanos en Irak. Han pasado 15 años y sigue muriendo gente cada día. Los responsables de aquellas mentiras deberían estar sentados ante un tribunal. Uno se pregunta también de cuánto cinismo son capaces. En esta PNL piden aportar ayuda humanitaria a las personas que huyen de Venezuela. Ustedes, que recortaron el presupuesto de la ayuda humanitaria un 95% en 4 años. Piden que se garantice la sanidad a las personas que vienen de Venezuela a España. Si no la han tenido, es porque se la quitaron ustedes con el Real Decreto del año 2012, que después apoyó Ciudadanos. Y si la recuperan, es gracias a la lucha por la sanidad universal en este país. Piden que se les ofrezca protección migratoria cuando llegan a España, cuando entre el año 16 y el 17 la pidieron 14.000 venezolanos y venezolanas, y ustedes, de 14.000 expedientes, concedieron 19 de 14.000. Son ustedes quienes no se la han dado. Pero ¿cómo se atreven ustedes
hablar en esta Cámara de Derechos Humanos cuando todavía resuenan en esta tribuna los 10 segundos de 24 minutos que dedicó el señor Casado a hablar de Jamal Khashoggi, el periodista descuartizado por los servicios secretos saudíes, cuando 8 millones de personas dependen de la ayuda humanitaria para comer en Yemen por una hambruna utilizada como arma de guerra por Arabia Saudí y 20.000 han muerto en bombardeos donde se utilizan las armas que ustedes vendieron a ese gobierno. ¿Cómo hablan de ayudar a personas que huyen de la miseria cuando miraron hacia otra parte mientras 15.000 personas se ahogaban en nuestro mar Mediterráneo huyendo de guerras que ustedes apoyaron y no dijeron nada mientras Trump metía en jaulas a niños de 5 años en la frontera como si fueran animales? Hablan de separación de poderes y votaron el mes pasado para proteger al presidente de Hungría, Viktor Orbán, en el Parlamento Europeo. ¿Cómo se atreven a dar lecciones de nada? Hablan de estabilidad en América Latina cuando un caudillo neoliberal, xenófobo, violento y machista ha llegado a la presidencia de Brasil después de que metieran en la cárcel al candidato que lideraba las encuestas y ustedes no han dicho una sola palabra. Miento. Rajoy fue a Brasil en persona a avalar el golpe que ha permitido que Bolsonaro alcance el poder en Brasil. El error de la dictadura fue torturar y no matar. Son declaraciones del nuevo presidente de Brasil. Si ustedes han elegido sumarse a Trump, a Salvini, a Orbán y Bolsonaro en esa internacional del odio, les auguro que España les va a cerrar el paso. Y a las mujeres de Brasil, a las minorías étnicas y raciales, a las personas LGTBI, a los demócratas que hoy temen por su suerte, les decimos que España no les va a dejar solos, que nuestro pueblo va a estar a su lado. Pregunto ahora al señor García Hernández si su grupo acepta alguna de las enmiendas presentadas. Estamos haciendo una transaccional y vamos a transaccionarla entre distintos grupos. Muy bien, muchas gracias. Lo tendremos en cuenta para la votación. La vamos a votar en los términos de la enmienda transaccional presentada por el Grupo Parlamentario Popular, Ciudadanos y Mixto. Comienza la votación. Presentes 340, sí 176, no 74, abstenciones 90, queda aprobada.